Vamos a seguir hablando de economía, pasamos de los precios a mirar un poco el impacto de las medidas que está tomando el Gobierno Nacional. Recibimos ahora a dos economistas que nos van a ayudar a entender todo esto. Nadine Argañarás, bienvenido. Presidente del IARAF. Se ocupan mucho desde el IARAF de seguir los números del sector público, así que tenés mucha información sobre esto. ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto. Y Gisela Beritier, titular del ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Bueno, miradas complementarias las de ustedes, así que es muy interesante escucharlos. Empecemos teniendo su mirada sobre este ajuste, ¿no? Este primer paquete de medidas que anunció el Gobierno Nacional esta semana. Había una coincidencia en la clase política en general de que era necesario ir al equilibrio fiscal, de que era necesario, por la situación económica, aplicar un ajuste sobre el gasto público, ¿no? Por múltiples razones. La gente también votó eso porque era algo central en el discurso de Milei. Ahora, ¿qué opinan de este ajuste que hasta ahora hemos conocido? Porque da la sensación que está cayendo, por lo menos el primer paquete de medidas, mucho sobre los sectores medios, sobre todo los sectores medios y también todo lo que está debajo de los sectores medios en términos de la pirámide social, ¿no? Nadine, si te parece, abrir el Bueno, en diálogo. primer lugar, para poner contexto, creo que es importante saber que de cada 100 pesos que el Estado gasta en Argentina, 20 pesos no tienen financiamiento genuino. Claro. O sea que eso es lo que Argentina en algún momento se endeuda, en algún momento sube los impuestos, o como no tenemos ya capacidad de endeudamiento, no tenemos quien nos preste, se emite dinero. Y esa emisión de dinero es la que luego te genera complicaciones inflacionarias y todo lo que ya sabes. Lo pagamos por otro lado, digamos. Eso entiendo que es lo que el gobierno está diciendo que no exista más. Entonces, 20 pesos de cada 100 no tienen financiamiento. Eso es lo que el gobierno dijo que va a eliminar. O sea, vamos a bajar el gasto. En vez de gastar 100, vamos a gastar 80 para que nos alcancen los recursos que tenemos. La primera impresión es que el ajuste de la clase política no te va a aportar nada. No es un ajuste que pague la clase política ni que pague el Estado, porque obviamente que es el sector privado el que la va a terminar financiando. Y el primer cambio que se vio en las medidas es que el 60% del ajuste lo aportaría el gasto y el 40% lo aportaría una suba de presión tributaria. Más derechos de exportación, más impuestos a las importaciones, algún cambio con bienes personales. Entonces ya hay un primer cambio, ¿no es cierto? Ya no es todo gasto, sino que es solo 60% gasto. Bien. Y obviamente al tener impuestos, y en la parte del gasto algo que me sorprendió y que es importante que se aclare pronto el gobierno, que aparece el gasto de jubilaciones financiándote el 7% de todo ese ajuste. Claro. Cuando yo interpretaba que eso no iba a estar ni siquiera, digamos, no se venía hablando de eso. Porque la jubilación, estamos hablando de las nacionales, vienen Exacto. muy erosionadas, ¿no? En el último tiempo, con la inflación, perdiendo, son bajas. Desde el año 17 han perdido entre 20 y 25% de poder adquisitivo. Claro. El año que viene, si vuelven a bajar, sería la 6ª vez consecutiva anual que bajan. Ya no hay margen. No hay margen para eso, pero bueno, apareció una información del Ministerio de Economía donde establece una nueva baja del gasto en jubilaciones. Entonces, digo, el ajuste inicial, que en principio estaba pensado en obra pública, transferencias no automáticas a provincias y subsidios, eso prácticamente te daba todo el ajuste. Hoy eso solamente aporta la tercera parte del ajuste. Entonces, por eso aparecen nuevos impuestos. ¿Y hay más para cortar ahí en esos rubros que vos dijiste, habiendo evitado esto de las jubilaciones? No, porque la obra pública, claramente uno no puede cortar una obra que está en ejecución. Claro. Entonces se va a dejar de hacer nuevas obras. Entonces, cuando uno mira los números, te encontrás con que el año que viene la obra pública solamente se puede recortar un 40%. O sea que un 60% lo tenés que hacer. Tiene que salir de otro lado, claro. Y tiene que salir de otro lado. Con los subsidios, los números que ha mostrado el gobierno, el año que viene mantendrías el 70% de los subsidios que hoy tenés. O sea que ahí tampoco habría un gran avance en bajar subsidios. Claro. Por los números que hasta ahora presentó el gobierno. Eso que decís vos da una pista de cuánto se puede mantener ahora que estamos todos esperando cuánto va a ser el boleto, sobre todo en el AMBA, donde hay más impacto de los subsidios. ¿Cuánto va a ser el boleto de colectivo? Ellos están planteando que van a ir a subsidiar la demanda, o sea, dar algún tipo de medida parecido a lo que tenemos acá, el boleto educativo, el boleto obrero, algo así. Algo así. Más o menos sería ese 30% que vos estás diciendo, sostendría
boleto accesible, por lo menos para algunos sectores sociales. Sería ideal que esa baja de subsidios que se haga el transporte se haga rebalanceando y siendo más equitativa la distribución entre Capital Federal y AMBA con el interior del país, que hoy hay mucha inequidad. Bien. Bueno, Gisela, tu mirada sobre este primer tanda de medidas del gobierno. Bueno, la verdad que todo este ajuste, como vos bien decías, Flor, no va a dejar de tener un impacto en la economía, ¿no? Como ya creo que hay consenso entre todos los economistas y demás agentes del sector que, bueno, que esto va a repercutir justamente en la actividad económica, ¿no? El retirar al Estado como uno de los actores que están en la economía y tratar de que el sistema o el sector privado en realidad sea el que traccione la economía, va a llevar su tiempo, ¿no? Justamente, como decía recién Nadine, lo explicaba muy bien, qué parte va a pagar, digamos, el sector público y, bueno, y cómo va a estar afectado el sector privado con este efecto multiplicador va a ser importante, ¿no? Claro. Y si a eso le sumamos que, por otro lado, bueno, la retracción en la actividad económica va a tener su impacto con las consecuentes variables sociales, ¿no? Como, por ejemplo, el aumento del desempleo. Y, por el otro lado, el tema de la inflación, ¿no? Bueno, la baja de subsidios conjuntamente con la devaluación del tipo de cambio que también hay muchas imprecisiones, ¿no? Y esto hay que decirlo, ¿no? Porque por ahí no sabemos si lo van a dejar flotar el tipo de cambio oficial o lo van a mantener pisado. Un día dicen que sí, después dicen que no tanto, ¿no? Y después, bueno, cómo se va a ir disminuyendo la brecha. El tema es que a medida que la inflación vaya elevándose, también el tipo de cambio se va a ir ajustando, ¿no? Esto de que siempre, mientras haya inflación, siempre es el huevo o la gallina, ¿no? Pero bueno, esto implica justamente que el año que viene podamos tener más variable, o en realidad más tasa de pobreza, un índice más alto de pobreza con respecto a la inflación y también conjuntamente con una tasa de desempleo más elevada. Con lo cual todo esto plantea un escenario muy difícil que, bueno, desde el sector productivo, empresarial, se están anticipando y justamente manejando los distintos escenarios con respecto a esto, ¿no? Claro. El tema es ¿hasta cuándo, no, dura esto? Porque es la pregunta que se hace todo el mundo y que dicen si hay luz al final del túnel, ¿no? Y yo creo que ahí uno intenta ver distintas experiencias a nivel mundial que no son directamente relacionables, ¿no? Pero muchos por ejemplo, una de las cuestiones cuando tratamos de ver qué otros lugares del mundo hicieron un ajuste de estas características, uno de los ejemplos es Israel, ¿no? Donde en definitiva se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, durante 6 meses nadie va a aumentar los precios, o sea, se bajó el gasto, se devaluó el tipo de cambio, pero los sectores gremiales no aumentaron, no hicieron paritarias ni levantaron los salarios, los empresarios tampoco aumentaron los precios y durante ese tiempo decidieron salir adelante, ¿no? El tema es que, ¿por qué digo que no es directamente extrapolable? Porque en realidad Israel no partía con las tasas altas de pobreza que ya tenemos actualmente, ¿no? Y donde en realidad el entramado social está deteriorado. Y lo que ¿no? vemos hasta ahora es una disparada grande de precios y el único precio que no ha subido hasta ahora de la economía es el salario, ¿no? De hecho, hay un planteo, empieza a haber y tiene toda la lógica que crezca esto si la situación se confirma, digamos, esta pérdida de poder adquisitivo tan grande, movilización del sector gremial, ¿no? En ese sentido. Algunos plantean que debería haberse anunciado esto con alguna medida compensatoria de la caída de salarios. ¿Vos creés que hay margen para eso? ¿Que hubiese sido deseable eso? Bueno, un poco Nadine planteaba lo mismo respecto de las jubilaciones, pero en el caso del salario... Es un poco eso. A lo mejor podría haber habido una compensación, pero siempre, digamos, tratando de congelar, ¿no? Porque en definitiva, mientras los precios se sigan disparando, estamos esperando que se acomoden las expectativas para que bajen, ¿no? El tema es en qué tiempo se van a acomodar esas expectativas, ¿no? Expectativas que son bastante rebeldes en la Argentina, hay que decirlo. Y vuelvo a esto, ¿no? Que no partimos, digamos, de un escenario donde los precios están subiendo desde hace un tiempo. La inflación inercial es muy alta y una cuestión que no veo muy clara es cómo se trate en el futuro cercano, ¿no? Por ejemplo, esta ley ómnibus que iban a mandar, bueno, ¿qué es lo que va a incluir, ¿no? ¿Cómo se van a manejar el tema de los contratos, la ley de alquileres, estas cuestiones inerciales que todavía están muy anquilosadas dentro de lo que es la ecuación, ¿no? Y luego de todo eso, ver en realidad cómo se acomodan el resto de los actores económicos y acomodan sus expectativas, viendo y creyendo sobre todo que esto se va a acomodar. Claro, ¿no? eso es fundamental, tener alguna idea de, bueno, cuánto hay que aguantar esto, ¿no? Sobre todo para la gente que ya lo empieza a sentir. Sí, lo que decíamos recién. Sobre la espalda. El poder adquisitivo del salario del trabajador formal ha caído un 20% entre el año 17 y la actualidad. Del sector público más o menos parecido. Entonces, ahora viene otra nueva caída de salario real. O sea, creo que el sector empresario tiene mucho por hacer en este contexto
porque hay muchos sectores que esa caída del salario real lo han tenido, digamos, con una rentabilidad constante o la han incrementado inclusive. Entonces, creo que ahora el Estado debiera dar un marco, ¿no es cierto?, para que ese impacto salarial no sea tan significativo, ¿no es cierto? Porque lo contrario se va a hacer difícil la transición. ¿El Estado socialmente. te referís a alguna referencia, tocar el salario? No, o sea, realmente un acuerdo concreto. Instar a un acuerdo que no solo sea se liberan precios y bueno, cada uno vea cómo hace, sino bueno, a ver, de alguna manera tener algún mecanismo de coordinación, ¿sí? Para que se eviten situaciones no deseables, ¿no es cierto? El tema de los salarios reales ya viene cayendo de nuevo. No es que venís con un salario real constante o creciendo y ahora tenés que hacer un esfuerzo. Ya venís haciendo hace 6 años un esfuerzo, otro esfuerzo más. Entonces, creo que en esta transición que va a ser muy dolorosa, debieran haber otras cuestiones que quizás aparecen y ojalá sean en estos días, que de alguna manera te permitan una coordinación y que realmente esto se pueda transitar con el menor dolor posible. Porque de lo contrario, esto que decíamos de los jubilados antes, o sea, que se espera que los jubilados pierdan poder adquisitivo y ¿cuánto más margen hay para eso? Creo que prácticamente no hay. Entonces, me parece que no hay que dejarle todo librado al laissez-faire, digamos, que sea como sea, porque podemos tener sorpresas que no van a ser sorpresas que deseamos. Se está administrando un ajuste fortísimo. Es lógico de distribuir el peso y que el Estado tenga algún rol justamente en la distribución de cargas del ajuste. Vos, Gisela, mencionabas el tema del empleo también, que está totalmente relacionado a eso. ¿Cuándo crees vos que se puede sentir deterioro? Teníamos el problema del trabajador pobre, el sueldo erosionado por la inflación. Ahora, es infinitamente peor que eso, que a eso se suma el problema del desempleo. Y bueno, yo lo que creo es que este impacto en donde ya no hay dinero en la calle, ¿no? Y en definitiva, desde que se largaron las medidas hasta ahora, lo que se está haciendo es sacar los pesos en la calle para poder bajar la inflación, ¿no? Y esto va a tener un impacto, no sé, Nadine me podrá decir mucho mejor que él está viendo los números todo el tiempo, pero en unos meses ya esto se va a percibir ampliamente, ¿no? Pero sí creo que otra de las apuestas que está tomando el gobierno para bajar los precios raudamente y que no tiene solamente que ver con el gasto es esta apertura de importaciones, ¿no? Que al principio cuando dijeron todo el que quiere importar y punto, creo que lo primero que dijimos es cómo se van a pagar, ¿no? Bueno, ahora vimos que se va a alargar un bono para todos estos 20.000 millones de dólares que están allí en la deuda para pagar, pero en definitiva a partir de ahí esto implica que todo el que quiere importar lo va a poder hacer y punto. Es decir que, por ejemplo, en una economía como la Argentina donde los alimentos están muy caros, nos vamos a acostumbrar a ver, por ejemplo, tomates importados de Chile para poder bajar los precios o lo mismo, digamos, ¿no? Cualquier otro producto que sea, ya sea del sector agropecuario o del sector industrial, pero que sea más caro, vamos a tener productos más baratos con el consecuente impacto que esto va a tener también en la estructura productiva argentina, ¿no? Entonces, creo que ese es otro factor que se suma para reacomodar los precios, pero que también va a tener un impacto en la estructura productiva, ¿no? Bien. Creo que hay que arbitrar la puja distributiva que se va a exacerbar por la caída del salario real. Entonces, la puja distributiva entre asalariados, empresarios, creo que tiene que haber ahí, lo que decía antes, una coordinación, porque como bien decías, el ajuste es muy significativo. Si realmente se concreta el ajuste, porque, digamos, por ejemplo, en el ajuste del gobierno dice vamos a dar marcha atrás con la reforma de ganancias. Entonces, esas 800.000 personas que tuvieron un fuerte aumento de salario de bolsillo porque le sacaron el impuesto y no lo iban a tener el año que viene, eso se vuelve atrás. Con todos estos impactos que ya estamos hablando. Con todos estos impactos de suba de precio, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo se va a hacer? Se va a reformar el impuesto a las ganancias, se va a hacer de otra manera para que sea bien progresivo, como en otros países del mundo. Se va a dar marcha atrás y solamente se vuelve a lo que estaba, más allá que eso era distorsivo o no. Entonces, hay muchas cuestiones que se empiezan a transitar. No es que el ajuste ya empezó y lo estamos viendo en el combustible, en el supermercado. Y el salario es el primero que está sintiendo el ajuste. Totalmente. Falta que se venga todo lo otro. Imagínate una provincia como La Rioja. El 17% de su gasto lo financia con transferencias no automáticas de la Nación. Si desaparecieran, tiene que bajar el 17% del gasto. Claro. O sea, esto es recesivo. Y la economía argentina el año que viene puede caerte 2%, 3%, más allá de que no vas a tener sequía. Y eso aportaría recursos respecto a este año 23. Pero por otro lado, si el ajuste se concreta de 5 puntos del Producto Bruto, es un ajuste muy grande, entonces vas a tener recesión con más inflación.
Claro. Es un escenario bastante complejo. Nadine, y ya que introducí el tema provincias, que aparte vos, Sí. digamos, tenés una mirada muy entrenada en observar todo eso, ¿qué margen? Bueno, son muy distintas las situaciones de las provincias, tal cual citabas el caso de La Rioja, una provincia que tiene números, bueno, por ahí que pueden ser muy distintos a Córdoba. Pero ¿qué margen? Acá justo tenemos una administración entrante, Yarlora algo planteado de eso, la intención, tratar de morigerar en algo los impactos de estos a nivel provincial, pero ¿qué margen tiene una administración provincial para eso? Porque también sufre el recorte. Tiene muy poco margen. Primero, imaginemos una provincia como Córdoba. Córdoba, el 6% de sus ingresos son transferencias, de su gasto son transferencias no automáticas de nación, ¿sí? O sea, ahí habrá que ver cuánto te recortan. Si de 6 te recortan 2, te recortan 4, Claro. tenés un impacto. Por otro lado, el año que viene va a caer la recaudación de IVA, independientemente del ajuste y demás, va a caer la recaudación de IVA. Eso es menos plata para las provincias. Y si la economía cae 2-3%, te va a caer la recaudación de ingresos brutos, que es el alma mater Claro. del funcionamiento de las provincias. Entonces, las provincias van a tener una caída de su financiamiento y no tienen tampoco capacidad de endeudamiento. Yo me imagino que nadie está pensando que vuelvan los LECOR, los LECOP, los patacones, ¿sí? Claro. O sea, eso también necesita mucha coordinación para evitar, digamos, que una provincia se corte sola, por ejemplo, emitiéndote una cuasimoneda o empiecen a aparecer ese tipo de cosas. Claro. Es un ajuste muy grande, como bien lo dijiste vos, y por ende requiere mucha sintonía, mucha consistencia política y económica, digamos. Claro. Aparte también, por ejemplo, las administraciones provinciales, está previsto también en el presupuesto de Córdoba, también buscaron sus mecanismos, dejar planteados sus mecanismos para mejorar sus propios ingresos. Acá tenemos prevista una actualización diferente del impuesto inmobiliario que quiere ir acompañando a la inflación. Bueno, está la actualización del automotor, que es fuerte. Gisela, ¿qué margen ves vos para eso? Más subas de impuestos provinciales, además, en general y sobre los sectores productivos acá en Córdoba. Bueno, justo el otro día leía el editorial de un periodista también que decía la política de Milei es la anti-Milei, ¿no? Porque en definitiva justamente hacía referencia a esto que decían hay que sacarle presión impositiva al sector privado y en realidad se le está aumentando cada vez más, ¿no? La realidad es que en una economía donde, como bien dijo Nadine, las fuentes de financiación del déficit son bastante cada vez menores, ¿no? Porque deuda no se puede hacer, en el caso de la emisión se eliminó como tal, la poca alternativa que queda para poder financiar es eso o achicar el gasto, no hay mucho más, ¿no? Con lo cual, si más allá de esto, digamos que va a ser bastante antipopular, pero que muchas provincias ya están pensando, ¿no? En aumentar o tratar de financiarse con mayor cantidad de impuestos, bueno, esto va a terminar impactando nuevamente en un sector productivo con... El tema son las distorsiones, ¿no? Creo que también en la discusión, que tampoco lo hemos comentado, pero tiene que haber una discusión con respecto a la coparticipación, ¿no? Claro, bien, cuestiones estructurales. Bueno, veremos cómo sigue avanzando. Lleva pocas horas esta nueva administración, pero bueno, es un momento difícil, así que seguramente los vamos a tener muchas veces acá en los próximos meses en Voz y Voto. Bueno, va a ser Muchas un gusto. gracias. Muchas gracias a los dos. Nos vamos ahora a un corte y ya volvemos.